Está con nosotros Rodrigo Torres. ¿Está? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo forma parte de un equipo de científicos que han creado Open COVID con el fin de una iniciativa, digamos, creada para darnos cifras certeras de lo que pasa en el COVID en Perú, dado que la información que que nos dan desde el gobierno, tanto MINSA o INS, no es tan clara, y además tenemos gobiernos regionales, entonces todo se mezcla y al final, sin información certera, no se pueden tomar decisiones certeras. ¿Qué tal? Hola, Pau. Pues el audio está un poco mal, no sé si... Sí. ¿Hola? Sí, hola Rodrigo, sí, yo tampoco escuché a Pau. Pau, ¿puedes volver a hacer la pregunta porque no se te oyó bien? ¿Rodrigo? Sí, Pau, no se oyó bien tu pregunta por problemas, parece, del wifi. ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Creo que todavía no entra. No, sí, ahí está Rodrigo. A ver, le pregunto yo a Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿estás? Ahí Sí, está. hola. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo crearon Open COVID? ¿Cómo nació Open COVID y cómo se nutren? Open COVID nace de una iniciativa de personas que en un principio no se conocían, cuyo único objetivo era analizar la data pública del MINSA, que se empezó a publicar a través de la plataforma de datos abiertos. Con el tiempo, los análisis se hicieron más complejos y nos vimos en la necesidad de centralizar todos los análisis que en un inicio solamente se publicaban a través de imágenes en Twitter. Y así es como 6 personas nos organizamos y en un par de semanas armamos una plataforma donde a diario actualizamos las cifras que informa la plataforma de datos abiertos de OpenCovid. ¿Qué es la última información que tienes sobre este aumento de casos en nuestro país? Y sobre todo, ¿cómo poder determinar cuál es la real situación si hay tan pocas pruebas moleculares o han disminuido? Vale, sí, ese es un problema, las pocas pruebas moleculares que se hacen. Pues nosotros seguimos en los brotes, porque realmente son un conjunto de brotes a través de una de las herramientas que es el mapa epidemiológico, que es el primero que se está mostrando en pantalla, el cual a nivel de distritos disgrega la información disponible y pues clasifica según el estado, el estado en el cual se encuentra el distrito, ¿no? Esa es una de las herramientas principales con las que contamos. También pues SINADEF es una de las bases de datos también, de las cuales pues ahí no se puede como muestrear mal, porque todos los registros de defunciones llegan a SINADEF. En nuestra plataforma SINADEF se muestran solamente las muertes no violentas y las que no tienen algún diagnóstico. Entonces esas son muertes que no deberían variar tan rápido de un año a otro, y de ahí es de donde se calcula, por ejemplo, el exceso, que ahora, según la plataforma, está en 89.000 fallecidos. Ese subregistro según SINADEF. ¿Pau? 89. Pues, por ahí va. ¿Perdón? ¿Cómo demuestran los muertos? O sea, el nivel de... mezclan datos de SINADEF con datos de los gobiernos regionales. Nos comentó Rayi Burún la semana pasada, ¿no? Más o menos así se puede saber que hay un repunte de casos COVID, ¿no es cierto? Lo que se hace con SINADEF es, se descarga toda la base de datos abiertos que se publica a través del MINSA, y nosotros solamente en estos gráficos colocamos causas no violentas de muerte. Entonces, así es como se calcula el exceso. Es decir, son fallecidos que no deberían haber fallecido este año, ¿no? Con respecto al año anterior.
hacemos un análisis relativamente sencillo, colocando una media móvil sobre los puntos que se ven en azul, y estos se comparan con los fallecidos por causas no violentas del año pasado. Y así es como realmente se calcula el exceso de 89.000 fallecidos. 89.000 fallecidos, lo que nos coloca en uno de los peores, peores cifras de personas muertas o fallecidos por 100.000 habitantes en el mundo. Y somos, si no me equivoco, estamos dentro del top 5 de fallecidos por causas no violentas, es decir, COVID, y desde marzo, el Financial Times hace un análisis, y varios países de Latinoamérica, dentro de los cuales está Perú, estamos en los primeros puestos. Pero yo me atrevería a decir que Perú es uno de los países más sinceros respecto a sus cifras, porque no hay, refiriéndome a SINADEF, porque en Latinoamérica no hay otro sistema centralizado de defunciones como SINADEF. Entonces, ese es un punto bueno, y nos permite calcular el exceso, pero el problema es que tenemos el exceso. Claro. Y ese es el exceso, pero ¿puedes tú con SINADEF tener toda la lista a nivel nacional? Porque Lima me imagino que lo tienen muy bien hace 3 años, pero los demás lugares, ¿se puede saber exactamente qué está pasando? SINADEF tiene registros desde 2017, pero para este análisis solo agarramos 2019 y 2020. Yo personalmente revisé todas las regiones desde 2017 y no es una variación muy grande. El error entre año y año es 5, a lo mucho 10%, no como ahora, ¿no? Que de tener, pues, por ejemplo, 200 o 300 muertes diarias, hemos llegado a nuestros peores días de más de 1.000. Según SINADEF. Ahora, del mapa que nos has mostrado del calor del Perú, no sé si lo podemos poner ahí el mapa, que está en Open COVID, donde sale por distritos. Sí, se disgrega la positividad de los distritos, y así es como se analizan los nuevos focos calientes, ¿no? Porque sí. Y eso nuevamente no tanto por la cantidad, no importa ahí tanto la cantidad de pruebas, sino el porcentaje de pruebas que salen positivo. Claro, se hace un análisis, realmente es un análisis un poco más complejo, porque se considera también la poca cantidad de pruebas que se hacen. De hecho, estamos trabajando en un modelo de R con un análisis bayesiano para poder determinar los márgenes de error por la poca cantidad de pruebas. También se considera que no se hacen pruebas moleculares, la mayoría son rápidas. De hecho, o sea, casi todas las pruebas moleculares del país están en Lima y en las regiones cercanas. Y todos los espacios vacíos del mapa son lugares donde no se hacen pruebas, donde no se han hecho pruebas en los últimos 15 días. Y además tengo entendido que las pruebas que se pueden hacer en algunos distritos alejados de la capital, en algunas regiones, se procesan en la capital. Y de ahí que puede dar la falsa impresión que está aumentando los casos en la capital y no en las zonas, por ejemplo, rurales. Perdón, se cortó, no escuché. Corta. Sí, el tema... Sí, Pau. No. Lo que decía Josefina es que solo hay pruebas moleculares en la capital, y al no haber pruebas moleculares en otros lugares que no es la capital, se distorsiona y solo se ve el crecimiento en Lima y no se ve el crecimiento en áreas rurales. Sí, ese es algo que pasa. Lo intentamos solventar considerando la positividad de las pruebas, pero al las pruebas no ser aleatorias y estar sesgadas hacia personas que tienen síntomas, pues también dificulta un poco el análisis de los resultados. Pero digamos, es lo mejor que tenemos. Claro. Y de lo que has visto en el mapa, ¿te llama la atención, por ejemplo, en el caso de Lima, la evolución que ha habido por distritos? Pues Lima sí, porque en un inicio eran en los distritos de la periferia, pero estas últimas semanas ha ido cambiando hacia los distritos que están cerca al centro de Lima. Justo en el mapa se ven, ¿no?, los que están de color rojo, que son los últimos 15 días de resultados que están condensados en ese gráfico. Callao. Sí. Callao, creo que es Jesús María, el otro rojo. No, es Lima. Lima, Jesús María, sí, Jesús María. ¿Y puede tener que ver Jesús María con que esté el hospital, hay hospitales ahí o no? Las pruebas se realizan según el distrito, entonces personalmente considero que no, pero es decir, por el lugar que se hacen las pruebas. Pero algunas aglomeraciones como centros comerciales o el mismo hospital, o sea,
sí causan más casos, pero no es que el hospital per se cause el aumento de casos en el distrito. Eso es lo que está pasando en Lima. Y que esté en negro es que no se han hecho pruebas. Sí, no hay datos en los lugares de negro. No hay amplio Por lo sitio. menos en los últimos 15 días no hay datos en esos lugares. Tú hablarías de brote más que de una, digamos, segunda ola, brotes. Sí, es decir, todo el equipo hace unos días analizamos y nos parece que hay brotes, más no una segunda ola en todo el país. Los brotes se dan justamente en los distritos que se ven rojo, por ejemplo, el centro de Lima. Me parece que en el norte hay algunos lugares en rojo. En la selva también hay distritos donde pues se ve todo el lugar en rojo. Entonces, son lugares en los cuales habría que prestar atención, porque de ahí es desde donde es el virus pues, a los distritos aledaños. Y lugares donde a veces, que los que llegó, no es el caso de Loreto, pero en otros sitios llegó más tarde y todavía se mantiene ahí en rojo. Loreto también, bueno, ahí vemos esa franja roja. Hace unos días la ex ministra de Salud, Patricia García, que estuvo en el comité de innovación que asesoraba al MINSA, dijo que no se ha hecho caso a los expertos. ¿Ustedes sienten que hay también esa falta de parte del MINSA de hacer caso a los expertos, de escucharlos? Sí, yo concuerdo con la doctora y también, es decir, el MINSA pues, publica sus bases de datos abiertos, pero no lo hacen tan seguido como deberían. Hay días en los que 2 o 3 días no hay actualizaciones de bases de datos abiertos, que eso se debería actualizar a diario. No hay una estandarización en el sistema de reportes, es decir, no todas las direcciones regionales de salud reportan de la misma manera los datos. Por ejemplo, MINSA sus datos de SINADEF los reporta como Excel, y datos abiertos técnicamente debería poderse abrir con cualquier software libre, y Excel no es software libre. Personalmente yo considero que debería entregarse en CSV, que es un formato de texto plano. Entonces, y eso haría mucho más sencillo el análisis. Hay algunos reportes a los cuales no se puede acceder desde el extranjero. Usamos pues, VPNs para poder ingresar como si estuviéramos en el país. Es decir, se podrían hacer muchas cosas mejor. También los estudios de seroprevalencia se entregaron notas de prensa, pero no se han publicado los estudios. Y pues, en ningún lugar del mundo se ha hecho así. Por ejemplo, pero por ejemplo, ahí mi pregunta sería, ¿cómo ustedes tendrían claro que un estudio de seroprevalencia ha cumplido con todas las normas que deberían hacerse para investigar y decir hay 70%, hay 25%, etcétera? Los estudios, pues son estudios científicos que se revisan por pares. El ejemplo concreto de España es que mientras se iba realizando el estudio, se iba subiendo preprints del mismo estudio. Entonces, es algo que no se ha hecho aquí, es más, se hizo la nota de prensa y nunca se publicó el estudio. No. Es algo que sí nos gustaría saber. Sí, como Diarios de Pandemia pedimos el estudio hace 2 semanas, pero nos dijeron que lo iban a hacer público y hasta el momento no se oye para él. Y lo mismo por nuestro lado. Ustedes también. ¿Dónde estás, Rodrigo? Porque tú hablas que desde otras partes del Perú es difícil conseguir información. ¿De dónde estás ahora? Yo he podido regresar al país esos últimos días, pero hay miembros del equipo que pues trabajaban desde Alemania o desde Francia, y ellos tenían que tener VPNs para poder ingresar a los datos abiertos, ¿no? Es algo que no se debería hacer. Y justamente ¿pero estudias dónde? ¿Dónde estudias normalmente? Yo terminé el pregrado en Perú, estuve trabajando fuera, y pues por todo lo del COVID, estos últimos meses, esas últimas semanas, pude regresar. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por el trabajo que hacen en Open COVID, que lo han creado en meses, ¿no? Más o menos, ¿en cuántos meses fue que lo hicieron? ¿En un mes, algo así? En un mes fue que teníamos la plataforma lista. De hecho, ahora estamos trabajando en nuevos reportes, pero pues lo que está ahora fue un par de meses. ¿Y cuántas personas, cuántos científicos, cuántas personas voluntarias trabajan ahí en Open COVID? Somos 6. Entre 6 personas paramos en los análisis y trabajamos para generar otros más.
Muchas gracias Rodrigo por esta información, para mantenernos al tanto y por tratar de hacer transparentes estos datos y entendibles, y sobre todo para advertirnos de lo que está pasando, ¿no? No, más bien, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias y felices fiestas. También, Igualmente, gracias. Hasta gracias. luego. Gracias. Bueno, mientras estamos cerrando el programa, el último programa del año, llegan las vacunas a México y están llegando las vacunas al aeropuerto en Chile. Todas las autoridades del gobierno mexicano están parados al pie del avión esperando la vacuna, lo cual por supuesto nos llena de mucha tristeza porque estamos cerrando el año sin vacunas, y si bien la vacuna no es la solución entera, sí es parte de todo un sistema de combate a una enfermedad que nos tomó el año, ¿no es cierto? Entonces, sí da pena que países vecinos, Colombia, Chile y ahora México, que están en América Latina, tengan acceso a esta vacuna, ¿no? Claro, nos llena de alegría que países latinoamericanos tengan el acceso a la vacuna, pero claro, es de frustración y desaliento el que en nuestro caso no se vea una fecha, ¿no? Más aún sabiendo que ha habido un ensayo clínico del cual hemos participado, ¿no? Esperemos tener noticias pronto. Por ahora lo que ha dicho el presidente Sagasti es solamente habla de COVAX, y COVAX tampoco es tan seguro que tenga el suministro de las vacunas, pero así cerramos el año. Muchas gracias por seguirnos. Sí, muchas gracias por seguirnos. Feliz 2021, que sea un mejor año para todos. Yo creo que va a ser, si sobrevivimos, va a ser un mejor año de todas maneras que el 2020. Y ojalá que vengan las vacunas y que acabe la crisis, ¿no?, perpetua que tenemos desde el año 2016. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao, chao.